Pues retomamos nuestra sección del Catecismo, Luz y Vida para adultos, y vamos a ver hoy las preguntas 24 a 27. Habíamos hablado ya de la creación, del Dios creador, del Dios providente, de cómo Dios sigue cuidando de la creación, ¿verdad? Nos sigue dando pues ese alimento, esa seguridad, de cómo las leyes que rigen el mundo, pues los hombres no las hemos inventado. Los hombres podemos descubrir muchas leyes observando la naturaleza. Hemos visto cómo este mundo que ha sido creado es para nosotros. Nosotros hemos aprendido a domesticar a los animales y a hacerlos, digamos, que nos sirvan a nosotros, ¿verdad? Vimos también el otro día los ángeles. Vimos que los ángeles son espíritus buenos, creados por Dios, para nosotros también, para cuidarnos en este camino, y que nosotros tenemos un ángel de la guarda. Pero también vimos que hubo una rebelión, unos ángeles que eran buenos y hermosos, pero que por su propia voluntad se negaron a servir a Dios, se negaron a ejecutar los planes que Dios tenía y le desobedecieron. Esos ángeles apóstatas, esos ángeles rebeldes, son los que llamamos demonios. Y esos demonios, pues que le juraron odio eterno a Dios, su pecado es irreparable, es decir, el demonio no se va a convertir. Mucha gente cree que al final de los tiempos también el demonio se salvará. No. La condenación y el pecado de los demonios es para siempre. Por tanto, ellos buscan también destruir el plan de Dios, pervertir la creación y apartar a los hombres del fin para el que han sido llamados, que es la vida eterna. Por eso vemos que después de la creación, ¿qué ocurrió? Pues que el demonio tentó al hombre, y eso llamamos el pecado original. En la pregunta 24 del Catecismo dice: ¿el hombre fue fiel al plan creador de Dios? La respuesta: no. Nuestros primeros padres, creados por Dios en justicia y santidad, le desobedecieron y cometieron el primer pecado, que se llama pecado original. Y efectivamente, Dios le había dado a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, el mando y el dominio sobre todo. Solamente les puso una condición. Había un árbol del bien y del mal del que no podían comer, del que no podían tomar nada, ni siquiera acercarse. Pero el demonio, revestido de esa forma de serpiente, esa forma de culebra, pues los tienta. La culebra es un animal que no tiene piedad, no tiene escrúpulos. La serpiente es un animal que al verla, digamos, ya nos repele directamente. Muy loco, muy ingenuo hay que estar para querer entablar relación con una serpiente. Siempre, en todas las culturas, la serpiente ha sido signo del mal, pero también, por otras razones, ha sido signo de vida. Porque la serpiente también es muy protectora de lo suyo. Entonces, digamos que esa es la imagen. La serpiente es un animal que se arrastra por el suelo. Es un animal que nunca conocerá el cielo. Porque su signo es vivir arrastrada, es decir, pegar el vientre al suelo, todo su cuerpo al suelo, sin posibilidad de erguirse y de adoptar otra posición u otro movimiento. Por eso la serpiente es signo siempre de lo más bajo. Y por eso se identifica, en el mundo semita, se identificó con los demonios. Porque los demonios abandonaron el cielo, que era la presencia de Dios, para arrastrarse siempre en el fango de la tierra, en lo más profundo que es el infierno. Entonces el demonio engaña a Adán y Eva.
El pecado original nos enseña en que podemos ser engañados. Podemos ser engañados por el diablo. Y esa es la tentación. La tentación es el engaño, es la obra de Satanás, es la seducción de Satanás. Por eso en el tiempo de Pascua, muchas veces ya hemos dicho, renunciáis a Satanás, a sus obras, a sus seducciones. Es decir, estamos expresando positivamente que renunciamos a la tentación. Y así lo decimos en el Padre Nuestro incluso, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación. Ahora bien, cabría preguntarse, ¿la tentación es pecado? ¿Ser tentado es sinónimo de pecar? No. La tentación es un engaño del diablo. Pero nosotros podemos secundar esa tentación y entonces pecamos, o podemos resistir a la tentación y entonces ganamos en virtud, ganamos en mérito también ante Dios. Por eso fijaos, ¿cómo fueron creados Adán y Eva? Dice, creados por Dios en justicia y santidad. Es decir, Adán y Eva no fueron creados pecadores por naturaleza. Hay veces que decimos, o que se escucha, ¿no? Es decir, es que como somos pecadores por naturaleza, eso no es cierto. Nuestra naturaleza fue creada por Dios en justicia y santidad. Es decir, antes del pecado original existía la inocencia original. Por eso decimos que Jesucristo, cuando se encarna, asume la naturaleza humana, se hace igual a nosotros menos en el pecado. No solamente porque Jesucristo sea Dios, sino porque el pecar no forma parte de la naturaleza humana. Porque si la naturaleza humana fuera pecadora de por sí, entonces podríamos decir que Dios ha hecho una creación defectuosa. ¿Y Dios puede crear algo con defectos? No. Entonces, el pecado siempre es una opción que tú haces porque secundas la tentación. La tentación de tener un acceso de cólera, la tentación de ser perezoso y no hacer el bien que tienes que haber hecho, la tentación de entregarte a los placeres de la carne, la tentación de comer en exceso, la tentación de sentir y consentir la envidia o la codicia hacia otro. Eso es pecado en la medida en que tú consientes a todo eso. Podemos decir que sentir no es pecado, pero consentirlo sí lo es. Entonces, ¿qué le ocurre a Adán y Eva? Que Adán y Eva son engañados por Satanás y consienten en ese engaño. ¿Satanás qué les dijo? ¿Cómo es que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol? Ese es el primer engaño del diablo. Porque yo os pregunto a vosotros, ¿Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? ¿Dios les dijo eso? No, solamente de uno. Segundo engaño del diablo, dice, no es que vayáis a morir, es que Dios no quiere que seáis como Él. Y ahí está la tentación de siempre, de querer ser como Dios, de querer ponerse siempre en sus pies. Es decir, yo soy Dios en mi vida y yo soy quien juzgo, quien critico. Y yo soy el árbitro supremo de mis decisiones. Tengo una moral autónoma. Yo decido qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y eso es la tentación de siempre. Ya no me rijo por lo que Dios me dice que está bien o que está mal, sino que soy yo el que decido lo que está bien y lo que está mal. Por eso hoy hemos perdido la conciencia del pecado. Por eso hoy pensamos que nada es pecado. Porque somos nosotros los que tenemos que decidir y juzgar qué es pecado y qué no es pecado. La cosa que reporta un beneficio, que me siente bien,
que no suponga mucho esfuerzo, pues consideraré que no es pecado. Y aquello que me resulte un poco más desagradable y que a mí no me... entonces sí es pecado. Entonces vamos relativizando la moral. Y de tal manera que la ley divina ya no existe, sino que existen las leyes positivas, que lo expliqué en el último catequesis, ¿me acordáis? Que había 3 tipos de leyes. Las leyes divinas, que son las establecidas por Dios, las leyes naturales, que también son divinas, porque naturaleza depende de Dios, ¿verdad? Sí, una ley natural es que el agua moja, y eso es así, no hay más cáscaras que rascar. Una ley natural es que cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, surge una criatura nueva que es un niño, una cría. Esto es así. Pero luego hay una serie de leyes que llamamos positivas porque dependen de la decisión humana. Regular un horario de algo, decidir cómo se debe trazar una calle, cuáles son las normas para que un pueblo pueda edificar y no haya ningún problema. Si son las leyes que se aprueban en los parlamentos, por ejemplo, o las leyes que se dictan en una monarquía, en un régimen totalitario, son leyes positivas. ¿Cuál es el problema de hoy? Para que veáis la consecuencia de este pecado original. El problema de hoy es que queremos nosotros hacer leyes positivas en contra de las leyes naturales. Y nosotros somos los que redefinimos el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Por ejemplo, el matrimonio. Sabemos que por ley natural, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque entre hombre y mujer hay una complementariedad y además es la única unión que puede generar vida. No hay otra cosa. Tú pones a un hombre y una mujer en una isla desierta y lo normal es que cuando pasen 100 años o 10 años haya niños, haya una pequeña comunidad humana. Tú dejas a 2 hombres o 2 mujeres en una isla desierta y cuando pasen 10 años o 100 años encontrarás 2 cadáveres. No puede seguir la vida por ley natural. Entonces, nosotros tenemos que crear leyes que digan que el matrimonio es lo que nosotros queremos que sea. La unión de 2 hombres, la unión de 2 mujeres, la unión sin estar firmado de un hombre con un amigo para heredar una herencia, la amistad que surge, en fin, pues escuchamos y dicen, no, es que hay muchos tipos de familia, ¿no? La familia natural, sobrenatural es una, porque es la que puede generar vida y hacer avanzar una civilización. Lo otro no. Entonces, por ley positiva, es decir, por la aprobación de un parlamento, yo digo lo que está bien y lo que está mal, sin tener en cuenta qué dicta la ley, ¿no? Hay un ejemplo un poco gracioso, pero que es cierto. Dice, si un parlamento aprobara que los burros pueden volar, por esa razón los burros no volarían, porque la naturaleza de un burro no es volar. Entonces, ese es el pecado original, el querer ser autónomos en nuestras decisiones sin tener en cuenta a Dios. Dice la pregunta 25, ¿qué es el pecado original? Es aquel pecado con el que todos nacemos, heredado de nuestros primeros padres. Bien, ¿por qué le llamamos pecado original? Pecado original es una expresión que acuñó San Agustín de Hipona en el siglo IV para expresar cuál fue el primer pecado, el pecado fuente de otros pecados. Entonces se le puede llamar pecado original o pecado de los orígenes, es lo mismo. No tiene más allá de significación que es el primer pecado que hubo en la humanidad. ¿Por qué? Porque si la humanidad es buena, porque ha sido creada por Dios como buena, el mal tiene que tener una causa, un origen fuera de esa bondad. Entonces el mal tiene que ser un defecto de esa bondad, una opción mala, un mal uso de tu libertad.
Y pecado original, además, dice, con el que todos nacemos. ¿Por qué? Porque todos formamos parte de una única humanidad. Ojo, porque alguno dice, bueno, pero Adán y Eva existieron o no existieron. Bien, hay que saber interpretar todo esto. Adán y Eva son personajes de la Biblia que, digamos, son representantes de la humanidad. De tal manera que todo lo que se diga de Adán y todo lo que se diga de Eva tiene que ser entendido como dicho por toda la humanidad. ¿Me explico? Os les pongo un ejemplo. Este ejemplo a los niños, digamos, lo entienden mejor. Es el ejemplo de un delegado de clase. ¿Un delegado de clase qué es? Un niño, una persona, ¿verdad?, que votan los compañeros para que hable con los profesores. De tal manera que cuando Jaimito habla con un profesor y dice, mire, la clase dice esto, no es que Jaimito sea él solo el que lo dice, sino que está siendo portavoz de toda la clase. Lo mismo ocurre, por ejemplo, nosotros hoy elegimos un alcalde, ¿no? Y un alcalde con su equipo de gobierno, pues, digamos, representa al pueblo y la fama buena o la fama mala o lo que a un pueblo le afecte para bien o para mal depende muchas veces de esa decisión del alcalde, ¿no? Bueno, entonces, digamos que Adán y Eva serían como esa representación de la humanidad. Por tanto, cuando hablamos del pecado original, tenemos que entender que toda la humanidad, por el hecho de ser humanos, estamos conectados. Estamos conectados, eso se llama solidaridad espiritual. Nosotros no somos más diferentes que los chinos, o que los caucásicos, o que los negros, o que los indios. No. Nosotros sí podemos tener diferencias, digamos, raciales, físicas, piel más blanca, piel más oscura, todo eso. Pero somos pertenecientes a una sola humanidad. Y por tanto somos solidarios para el bien y para el mal. Entonces, el pecado original nacemos, ¿por qué? Porque toda la humanidad en su conjunto es capaz de hacer el bien, pero también es capaz de hacer mucho mal. Igual que yo individualmente puedo hacer mucho bien o puedo hacer mucho mal. Esa causa de que yo pueda hacer mal y de que la humanidad entera haya el mal es un primer pecado, un pecado original, un pecado de orígenes que está ahí y que de alguna manera nos ha marcado a todas las generaciones humanas que estemos hasta el día que el Señor venga en su gloria y se acabe el mundo. ¿Se entiende esto? Esto es importante porque esto es el pecado original. Por eso nosotros, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que...? Bueno, pues el pecado original, dice la pregunta 26. ¿Cómo se quita el pecado original? El pecado original se quita por el bautismo, que nos devuelve la amistad con Dios. Para esto está el bautismo. Para quitarnos el pecado original. Para que no seamos reos del diablo. Pero uno dice, bueno, pero es que después del bautismo podemos seguir pecando. Claro. Pero es que después del bautismo nuestra naturaleza está inclinada a hacer mal. Claro. A esa inclinación hacia el mal, a ese deseo del mal, lo llamamos, una palabra de esas raras que tenemos, pero hay que aprenderla, lo llamamos concupiscencia. ¿Vale? La concupiscencia no es tener deseos sexuales, como siempre se entendía, no. La concupiscencia es cualquier inclinación a hacer el mal. Yo, por ejemplo, puedo encontrarme con fulanita y puede haber tenido suerte porque le ha tocado, yo qué sé, el euromillón. Claro, yo puedo sentir envidia porque a ella le ha tocado una fortuna y a mí no. Pero ahí está el deseo, ahí está la concupiscencia, el deseo de envidiar, de desear lo que ella tiene y yo no tengo. Si yo además de ese deseo, encima,
le robo, le levanto un falso, digo que ha hecho trampa, intento quitarle el dinero que le ha tocado, entonces ya he cometido pecado. Bueno, pues ese, digamos, es que no me sale la palabra en español, como se dice en latín. Esos restos, esas reliquias del pecado, ese deseo a veces que nos inclina a hacer el mal, es lo que queda después del bautismo. Y para ello, ya lo veremos en otro momento, está ese sacramento, esa segunda tabla de salvación después del bautismo, que es el sacramento de la penitencia. Pero solamente ya por el hecho de estar bautizados, hemos sido extraídos del dominio del mal, del dominio del diablo, restituidos, como hemos dicho, a la amistad con Dios, a la gracia de Dios, y además podemos hacer obras buenas. El pecado ya no tiene dominio sobre mí, sino que yo en mi libertad puedo decidir si hago bien o hago mal, si cedo o no cedo a la tentación. ¿Está claro? Y la última pregunta, y nos va a abrir ya para el próximo día. La pregunta 27. ¿Ha abandonado Dios a los hombres después de su pecado? No, sino que les prometió un Salvador. Ese Salvador es Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos que el pecado original está en el capítulo 3 del libro del Génesis, ¿de acuerdo? Todo el capítulo 3 está dedicado al pecado original. Bueno, en el versículo 15 del capítulo 3 de Génesis dice que Dios le dijo a la serpiente: pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia, es decir, entre la descendencia de la serpiente, del diablo, del mal, y la descendencia de la mujer. Ella, la mujer, te aplastará la cabeza cuando tú le muerdas el calcañar, el talón. Eso que está ahí es la primera promesa de una descendencia y de una mujer que tiene que traer la salvación al mundo. ¿Esa mujer puede ser Eva? No, porque Eva ya había sido vencida por el demonio. ¿Ese hijo, esa descendencia, podemos ser cada uno de nosotros? No, porque también venimos con el pecado original. Necesitamos una mujer pura y en gracia que no tuviera pecado original, que diera luz a un hijo también sin pecado que pudiera luchar contra el demonio, es decir, que fuera Dios, porque Dios es el único que puede luchar contra el diablo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios en el Génesis cuando habla de la mujer y su descendencia? ¿A quién nos está anunciando ya? ¿Lo sabéis? A la Virgen María. ¿Y quién es el hijo de María que puede luchar contra el demonio? Jesucristo el Salvador. Entonces, por eso en la noche de Pascua decíamos: oh feliz la culpa que mereció tal Redentor. Porque gracias a ese pecado de Adán, Dios tuvo un motivo más que suficiente para enviarnos a Jesucristo al mundo. Y eso es el tema en el que vamos a entrar el próximo jueves.